Mario, soy Juan Moreno del Foro de Economía Digital. Me gustaría saber cómo o cuál ha sido el modelo de implantación y educación, porque esto va dirigido no a las grandes empresas, aunque estarán metidas dentro de las mini pymes y pymes, teniendo en cuenta, por ejemplo, sectores como el agrícola. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cuál es el proceso que ha seguido de reeducación de las empresas? Sí, mira, el mejor ejemplo que yo tengo para eso, de hecho, no es Chile, es Brasil. La diferencia, el modelo, a ver, Brasil cuando decidió en 2006 implementar la facturación electrónica, esto fue así como ocurrió. Llegó el Estado, lo que se llama la Receita Federal, que es como Brasil un país federado, que son estados, entonces está la Receita Federal, que es como la DIAN nacional, y está en Chile no tenemos eso, aquí tampoco, pero y está la CEFAS, la Secretaría de Facenda Estadual, ¿no? Entonces llegó creo que de Río Grande del Sur, la CEFAS Estadual, y una empresa grandísima allá que se llama Gerdau ASA, que es internacional, le dijo, mira, vamos a implementar factura electrónica, entonces, te cuento toda la historia para que veas cómo se terminó socializando el proyecto. Vamos a hacer un proyecto de factura electrónica, yo quiero que tú me ayudes porque tú eres una empresa reconocida mundialmente, tienes operaciones en todo el mundo, y aquí en la zona, y en Brasil y tal. Y ellos le dijeron, what the... Eso ya lo implementamos en Chile. ¿De qué me estás hablando? O sea, que no vengas a inventar la rueda. Así ocurrió, tal cual, ¿eh? Y entonces dijeron, sí, bueno, vamos a Chile. Entonces fueron a Chile en una comisión ahí oficial de la Receita y la Federal y la Secretaría de Facenda de varios estados. Fueron en una comisión, se sentaron con el gobierno chileno, con el Servicio de Impuestos Internos, que vendría a ser equivalente a la DIAN, aunque la DIAN tiene más poderes, porque la DIAN tiene aduanas también, el Servicio de Impuestos Internos solo impuestos. Y dijeron, bueno, explíquenos cómo lo hicieron. Entonces, Brasil copió el modelo, ¿ya? Si usted le pregunta a un brasilero, yo viví en Brasil varios años, entonces conozco muy bien Brasil. Dijeron que ellos lo turbinaron el modelo, ¿no? Lo mejoraron. En realidad lo complejizaron, porque Brasil es un país extremadamente complejo a nivel de impuestos. En Brasil hay más de 30 tipos de impuestos. Y son complejísimos a niveles federal y estadual y municipal. Es terrible, una zona, como dicen ellos, muy, muy complicado. Pero en esencia se mantuvo el proyecto. Entonces, el pequeño ajuste que le hicieron, que no fue tan pequeño, era el que les hablaba de la validación en tiempo real. En Chile la validación de la factura se hace online, offline, dependiendo de si hay disponibilidad de internet y de los servicios y todo, y tienes un plazo para enviar la factura. Obviamente no te puedes ir de ese plazo. Tampoco no es que se flexibilice tanto. Ese pequeño detalle generó mucho ruido en el sistema porque se puso todo mucho más crítico, mucho más complejo. Y lo mejor que hizo Brasil fue la socialización del proyecto. Entonces, y lo venimos viendo con la DIAN, de hecho varios de nosotros que estamos en el rubro, pero todavía nos parece que está faltando un poquito de intención. ¿Qué ocurrió en Brasil? Dijeron, bueno, vamos a hacer un piloto nacional de facturación electrónica, ¿ok? Previo a un piloto inicial que fue algo muy petit comité ahí que se hizo, pero después dijeron, vamos a hacer un piloto nacional. Eso fue en 2006, yo me fui a vivir a Brasil en esa época, tuve 2 años viviendo allá, y le metieron en televisión de primer orden, o sea, muy buenos spots de publicitarios sobre la factura electrónica. Incentivaron a que empresas como nosotros fuéramos a visitar a los clientes, les lleváramos un formulario para que se inscribieran en el piloto, y lo vendieron como un proyecto donde si tú participabas en esa primera fase, te ibas a dar a conocer en el mercado por ser socialmente correcto y aportar al país, etcétera, etcétera. Y evidentemente hay muchas empresas que gastan mucha plata en responsabilidad social, en un montón de cosas. Estamos hablando del 2006, finales del 2006. En la práctica, ¿qué ocurrió? En el piloto iban a participar 50 empresas solamente, se inscribieron más de 300 de todo el país, de todos los tamaños. Ellos promovieron que hubiera cadenas de negocio, o sea, si tú eras grande, le decía, perfecto, tú, por ejemplo, una empresa, no sé, que hace para irme al rubro agrícola, una empresa, un frigorífico, ¿ya? Bueno, perfecto, entonces tráeme un par de proveedores tuyos, desde el nivel tecnológico más simple que puedas encontrar, ¿ok? Porque yo quiero que él esté en el tema. Oye, una gran superficie, bueno, tráeme proveedores. Proveedores de tecnología, súbanse de los primeros, o sea, y traigan clientes. Entonces, esas 50 empresas que seleccionaron, o sea, no participar en ese piloto era como un fracaso. Se vendió así, es increíble. Yo estaba ahí y la encontré genial. O sea, la forma en que se socializó el proceso. Primero, yo te diría que los pilares principales fueron, primero, buscar redes que fueran en red, que uno le vendiera al otro, el otro le compra al otro, el otro le paga al otro, etc.
ese tipo de modelo. Segundo, obviamente contar con las grandes empresas, pero que tienen a su vez sus redes, tanto del lado de clientes como de proveedores, e incentivarlos a que subieran esto, ponerlo casi como prerequisito para participar en el piloto. O sea, tú tenías que tener un poquito más que tus intenciones de participar. Porque evidentemente las grandes empresas, la visión que tenían era, no, yo me meto a esto ahora porque yo quiero que no me impongan algo. Yo quiero que lo que impongan, yo estar de acuerdo y que cumpla con mi modelo de negocio. Eso fue muy importante. Se metieron empresas de automóviles, que en Brasil son muy fuertes, Fiat, Ford, que tienen una cadena de logística de suministros, pero bestialmente compleja, o sea, muy, porque ellos tienen un proceso de just in time, entonces viene el proveedor, la línea de producción está andando, tienen que recibir el producto, entonces, ¿qué pasa con esa factura? Que tú la validas con todo. Entonces, esas empresas se cercioraron de que el modelo fuera bueno para ellos, ¿ok? Pero les pusieron como requerimiento que trajera asociados a esas redes. Yo creo que esa es la mejor forma de atacar un rubro, como por ejemplo la agrícola, que en general yo desconozco aquí el detalle de cómo opera la parte tributaria en el lado agrícola, pero me imagino que todos los países lo han hecho, me imagino que hay un modelo de retención por parte del comprador, ¿no? En Chile eso se llama factura de compra, o sea, un frigorífico que recibe vaca, carne, cosas, productos agrícolas de empresas que normalmente no han tenido el acceso a la tecnología, pero que son los que le proveen. Lo que hace es que se hace una factura él mismo, es un tipo de documento que existe en Chile que se llama factura de compra, que no es que precisamente está comprando, pero es una factura que se hace él, es un tipo de documento específico que se hace él, que también es electrónico, y que con eso él retiene el impuesto y él le paga el impuesto. Entonces el fisco lo que dice es, yo confío más en la calidad tributaria de este señor que sus proveedores, pero me aseguro de meter en el circuito a los pequeños también. Y el otro pilar importante fue ese, ¿no? Primero las cadenas, después estos incentivos, y promoverlo, meterle bastante publicidad en los medios. Ahora, comparado con 2006, hay mucho más despliegue en las redes sociales, etcétera. Se puede hacer mucho más ahí a mucho menor costo. En la práctica yo te voy a decir lo que está ocurriendo. No sé si tú has estado, hemos estado con la DIAN y sí, muy bonito y todo, pero tenemos clientes esperando a que la DIAN le diga si puede participar en el piloto o no. Y muchos. Y no se han contactado con ellos. Entonces, no sé, quizás están colapsados, quizás están, me imagino que el proyecto, como tiene una complejidad grande, están ahí en el tema, pero creo que se está perdiendo esa fuerza de grandes empresas que quieren entrar y que se les podrían poner algunos requisitos para entrar. Yo creo que ese sería como, en una primera fase. Después, obviamente, cumplir con la promesa de que esas empresas se diferencien en el mercado. O sea, escribir casos de éxito. Oye, Fiat hizo tal cosa, no sé qué, esto, lo otro. Oye, Bavaria logró tal cosa, esto, lo otro. Y eso publicarlo y tener presencia en el sitio de la DIAN, donde se puedan ver los casos de éxito, eventualmente que nombren qué soluciones utilizaron, etcétera. Mucho apoyo a las empresas de tecnología que nos vamos a dedicar a esto, porque realmente, más que apoyo, apertura para discutir con esas empresas, porque finalmente esas empresas conocemos mejor a los clientes que la propia DIAN. O sea, convengamos eso, nosotros somos consultores, nos dedicamos a los procesos de negocio de los clientes y sabemos lo que ellos quieren, lo que no quieren, lo que pueden aceptar, lo que no pueden aceptar. Entonces, tiene que haber una apertura para hacer un petit comité ahí tecnológico también, pero que la DIAN escuche. Eso lo hizo muy bien Chile también en su momento. Nosotros nos sentábamos en su momento con el director de la DIAN chilena, del Servicio de Impuestos Internos, cada 2-3 meses, durante los 2 primeros años. Y así, decía, ¿qué dicen los clientes? Cuéntame qué. Y eran todos competidores, era muy interesante, porque eran todos los competidores en una mesa con el dueño del perro ahí, y fue muy interesante. Para contarte algo de la ley nueva, que para nosotros ha sido preocupante, y se lo hemos dicho a la DIAN, y es que uno de los primeros obligados van a ser los del sector agrícola. Y nosotros le decimos a la DIAN, creemos que son los que menos preparados pueden estar para asumir una tecnología como esta. Desde la Cámara de Comercio Electrónica, con Victoria, por ahí hemos estado hablando con MINTIC e incluso con la DIAN, para que a través de la Cámara de Comercio Electrónica comencemos a hacer un proceso de educación, pero no con un garrote, porque el cuento en Colombia es que si aparece la DIAN... Ya, a nosotros nos dicen que somos de la DIAN, entonces nada que ver. O sea, entonces, precisamente lo que venimos trabajando dentro de la Cámara de Comercio es en un proyecto combinado con MINTIC y MINSIT para ir hacia, llegarle a la gente, comenzar a educarlos, pero de una manera más persuasiva, persuasiva, mostrándole las ventajas que esto puede tener y no con un garrote con lo que la DIAN vendría. Al final el garrote va a aparecer, pero
yo creo que hay formas distintas y Victoria está haciendo La eso muy suma interesantemente. es que además creo que eso es parte del proyecto de Vive Digital. Correcto. Es primero la expansión. Exactamente. de- Buen punto, buen punto. En ninguno de los países donde esto ha sido muy exitoso ha sido obligatorio en la primera instancia. Eso se olvidé decirlo. O sea, ese piloto era totalmente espontáneo. Y después vino la obligatoriedad. Una diferencia de Brasil con Chile es que la obligatoriedad la empezó al primer año. Nosotros empezamos a tener obligatoriedad, estoy hablando de 2006, casi a finales de 2007, un año después, en Brasil. Y después obligatoriedad por industrias, de una manera muy inteligente. Evidentemente no empezaron por el sector agrícola. En Chile, recién ahora en enero de este año, se dictó la obligatoriedad. Y mira lo que ya se logró, más de 100.000 empresas en un mercado relativamente pequeño. Entonces, en cantidad de empresas comparado con Brasil. Entonces, el tema de la obligatoriedad es súper importante. Y hay gente que dice, no, pero es que si tú hablas con las personas de la DIAN, no hay nadie de la DIAN aquí, ¿no? No voy a hablar mal, pero es que a veces están medio colados. No, nosotros nos llevamos muy bien con ellos, pero ellos dicen, no, es que si uno no viene con el garrote, en Colombia es diferente, no sé qué. Señores, Colombia no es diferente a nada. Colombia tiene una cosa, todos conocemos la historia de Colombia, ok, listo, que se ha ido abordando, se ha ido resolviendo, y felicidades porque como país yo creo que lo han hecho muy bien, yo no esperé que tuvieran ese resultado tan bueno en tan poco tiempo. El resto es todo igual. No, que las empresas pequeñas es todo igual. O sea, créanme que Brasil es más complejo. Son 200 millones de habitantes, 27 estados, 36 tipos de impuestos y un país extremadamente agrícola. Entonces, yo no me compro eso de que no, si no viene el garrote, no sé qué. No, yo digo, presentemos las cosas de una manera persuasiva, con inteligencia, y el mercado lo va a entender. Hay gente, o sea, la gente no es esencialmente mala, o sea, la gente es buena, pero las obligan a ciertas cosas que no pueden, por ejemplo, si tú tienes que pagar en Chile, si tú tienes que pagar tu impuesto y tienes que pagar a tus colaboradores y tú recibes tu pago en 60 días y tienes que pagar esto al mes siguiente, o sea, por favor, ¿qué va a hacer ese pequeño empresario? Tratar de resolverlo y eventualmente quebrar en un porcentaje muy alto. Entonces, por eso los procesos financieros asociados a esto, si tú me dices, resume eso en una frase, porque no lo entendí, mira, muy simple. Hagamos un buen proyecto de facturación electrónica no obligatorio en una primera instancia y después los bancos solitos, nosotros estamos en conversaciones con varios de ellos, van a decirle a las pymes, si entras a facturación electrónica, te ofrezco plata por tus facturas. No todas, pero por las grandes, que son a grandes clientes, etc. Te lo doy firmado. Y a ver si la pyme va a entrar o no a la facturación electrónica. Básicamente hay otra industria o otra gente que van a obligar muy rápidamente, que es toda la gente que pide IVA de devolución de IVA, todas las comercializadoras internacionales, que incluso quedó dentro de la reforma tributaria pasada. A esa gente también la van a obligar, pero lo que se deja entrever cuando uno lee es que van a hacer esas dos y después la DIAN va a empezar a señalar a dedo. Imagino que señalarán gente que tenga capacidad tecnológica y al mismo tiempo sectores donde ellos son vulnerables, donde hay bastante evasión del IVA, me imagino, o del CRE, que serán restaurantes, que serán hoteles, que serán compañías de turismo, que serán ferreterías, etcétera. No sé realmente que ellos tengan en su mente, pero ellos van a empezar a marcar a dedo los que ellos quieren que vayan ingresando en el proceso. Pero, desde luego, lo que creemos es que ellos van a obligar inclusive a las personas naturales que tenemos firma digital y hacemos cuentas de honorarios o de lo que sea. Y si ustedes ven, son millones de personas y el país no está preparado para eso. Por lo tanto, esto va a ser un proceso que comienza hoy y probablemente en 4 o 5 años lo lograremos. Y ellos irán escogiendo quiénes van. Mi nombre es Cristian Uribe, buenos días. Quisiera, porque he visto en un slide de la presentación que como requerimiento para los PSTs o proveedores de servicios tecnológicos que están en capacidad de dar servicio dentro del modelo de la DIAN, es un requerimiento tener la norma ISO 9001 y la 27001. Yo quisiera aclarar, me parecería interesante aclarar este tema porque en conversaciones la semana anterior con la DIAN, ellos nos han dicho que, van a quitar el 9000 que con la 20001 y con la 27001 es suficiente, entonces quisiera saber si tiene eso es lo que hace 2 semanas estuvimos allá, y parece que van a quitar el 9000 y van a dejar solo los de 27000. A nosotros se nos hace una locura, porque realmente aquí hay dos cosas, ¿no?
no solo porque tú tengas y seas capaz de tener la información segura, puedes proveer un proceso con calidad. Nosotros creemos realmente que debería hacer las dos cosas y que las plataformas se certifiquen con una persona externa distinta a la DIAN. Incluso lo que va a pasar es que vas a tener que tener las certificaciones y adicionalmente la DIAN te tiene que dar visto bueno. Hoy la DIAN no tiene que dar visto bueno. La norma 20001 pues sí que se puede dar de cierta forma con la 20001, que no aparece acá y que no la contempla la DIAN, pero con respecto a la calidad, Claro. pero con empresas y servicios que están más orientados a las tecnologías de la información. Es un poco más como específico, diría. ¿Te puedo decir mi opinión? Basada en la experiencia. En Chile no existe tal requerimiento, y en Brasil tampoco. En México tampoco. No hace falta, en mi opinión. O sea, ¿por qué? Muy simple, y esto no es solo experiencia, es lógica. Las facturas son validadas en línea. No en tiempo real, pero en línea. Todas las facturas electrónicas son válidas o algunas puede que no sean válidas y eso es comprobable. O sea, si tú me preguntas, yo lo escribí en mi libro, de hecho, hace varios años, si se requiere una certificación por parte de la autoridad tributaria, mi respuesta es no. Es interesante un reconocimiento por parte de las entidades tributarias de quiénes son los players del mercado. Pero la respuesta, ¿por qué no? Porque cada factura es certificada en línea, en tiempo real, casi. O sea, ni siquiera es un tema de certificación de software. O sea, si el software está malo o la empresa, obviamente hay otras cosas de manipulación de la información, de otras cosas que evidentemente hay. Pero convengamos que hay las multinacionales, que son las que se preocupan, porque segreguemos el mercado, ¿no? Tú tienes empresas multinacionales sofisticadas, normalmente tienes que hablar en inglés o en alemán o en algún otro idioma que no es español, que para venderle a esas empresas, se los digo por experiencia, y tienen unos procesos de certificación que si tú tienes certificación 27001 no, a ellos les da lo mismo. Ellos te van a hacer un proceso de certificación, te van a decir, pasado mañana te voy a hacer un ethical hacking, así que prepara a tu gente de tecnología porque vamos a ir hasta la cocina. Y si llegamos hasta la cocina, no es que vas a quedar fuera, pero te vamos a hacer las recomendaciones porque no podemos llegar hasta la cocina, ¿no? Entonces, tú tienes que prever que eso no pase. Entonces, si le vas a vender, ahí hay una ecuación que no, hay una dicotomía ahí. Si le vas a vender a las multinacionales, ellos tienen sus propios procesos de certificación de proveedores. Si le vas a vender al resto, no hay tal requerimiento y ellos tan simple como que cambian de empresa o contratan a los que le dan más confiabilidad, las empresas se van haciendo de una marca, de un prestigio en el mercado. Es así que funciona, o sea, el resto es, o sea, esa es mi opinión, o sea, pucha, llevo muchos años en este negocio y creo que eso es un proceso absurdo, que por cierto excluye a nuestros competidores más pequeños y eso me parece injusto. ¿Okay? Y no solo injusto, me parece irracional. Un proyecto de facturación electrónica, si uno le toma el peso, acuérdense de mí, va a llegar a todo el país, a todas las empresas del país, un país de casi 50 millones de habitantes, casi continental. ¿Estás seguro que quieres excluir a los más pequeños, que van a ir a donde tú no vas a querer ir, no vas a poder ir, porque tu estructura comercial no te lo permite, no es viable para ti ni para mí? Entonces, ¿por qué vas a excluir a los pequeños? ¿Y cómo lo excluyes? Pidiéndole que se certifique 27001. Está fuera, out. ¿Tú cambiarías ahí por una hora? Pues nada. Mario, nuestro caso no es por lo técnico. Nuestro caso es que cuando tú tomas una certificación OEMI, no solamente te den los procesos Claro. técnicos, sino Sí. procesos complementarios al lado. Nosotros lo estamos. Te aseguran servicio al cliente, te aseguran algunas otras cosas que al menos son. Sí. Alguien externo dice, oiga, este cumple con lo Sí, que claro. y te da por lo menos más tranquilidad. Pero eso no es lo que decide el juego. Yo te lo digo por experiencia. Lo que decide el juego hoy en una empresa que se preocupe por eso es otra cosa. Precio, por cierto, pero una empresa multinacional está dispuesta a pagar un poco más. Ustedes lo saben. O sea, quiere saber toda la serie de funcionalidades que tú tienes, el entendimiento que tú tienes en su negocio, tus servicios de soporte postventa, etcétera, además del precio, etcétera, si eres multinacional o no. Por ejemplo, eso es algo que nosotros explotamos mucho, ustedes también. Nosotros estamos en todos los países de América Latina donde se puede estar, o sea, bueno, que venga otro y lo haga igual, nosotros lo hacemos. Entonces, eso es lo que decide el juego y no, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo no estoy en contra de las certificaciones, de hecho nosotros estamos certificados ahí, y con Enrique participamos en los procesos, son bastante rigurosos y es muy bueno que alguien venga de afuera y diga, pero en la práctica yo nunca he visto que eso decida el juego lo deciden otras cosas, otras diferenciaciones. Quería también dar mi opinión al respecto cuando, digamos, hace 5 años o un poco más empezamos, empresas como Carvajal,
facturizadas FIM Technology en este proceso y que de hecho en Colombia se están haciendo facturas electrónicas y se están haciendo muchísimas facturas electrónicas. Las grandes superficies están recibiendo facturación electrónica hace años. Nosotros estamos emitiendo muchísimas facturas electrónicas y todos los jugadores que estamos, digamos, representados en el gremio, hemos estado haciendo este proceso. Una de las grandes barreras de entrada, pues precisamente era la certificación ISO 9001, que permitió eso, que las empresas que llegaran a este nivel tuvieran unas exigencias mucho más fuertes. Entonces, tuvieran software, tuvieran certificación, tuvieran ingenieros, tuvieran ciertas capacidades para llegar a este nivel. Entonces, lo que hemos hablado, digamos, en la comisión y con Pedro como presidente, y lo que le reflejamos a la DIAN es que estamos en desacuerdo que quitaran esa exigencia. ¿Por qué? Porque hace 7 años la pusieron y muchas empresas no lograron entrar en ese momento por esa exigencia. Los que sí lo logramos y los que sí lo hicimos y los que sí trabajamos juiciosos, digamos, para lograrlo, pues ahora nos están quitando esa ventaja competitiva. Ahora vamos a dejar al hombre de negocio, vamos a sacar al altruista. O sea, ¿cómo lo hacemos? Porque se quejaron en algún momento varios, y quiero hablar así súper amenamente, pero descarnadamente, de que vinimos de afuera. Yo, por cierto, no soy chileno, soy cubano, así que ni siquiera sé de dónde soy. Vinimos de afuera a asesorar a la DIAN con lo que tenía que hacer. ¿Dónde estamos? Entonces, ¿vas a criticar que venga alguien? No digo que tú lo estés haciendo, pero ¿criticamos que venga alguien de afuera o decimos gracias por venir de afuera a tratar de llegar al 20, al 30, al 40? Somos Colombia, o sea, yo ya me siento parte de Colombia, del tercer país en población en América Latina y que va a ganar el próximo mundial. Se los digo de verdad. Antes de que pasara, yo dije, no van a poder porque son muy jóvenes, son muy chicos, no van a poder. De verdad, no, esto no es un cumplido. El próximo es el Mundial de Colombia. O por lo menos va a llegar a instancias más grandes. Pero es Colombia, o sea, estamos hablando de un país grande, un país poderoso, un país con cultura, un país con un montón de cosas. Y mira, y no podemos salir en el mapita. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que te quiero decir es, no quiero minimizar, pero el resto es insignificante. Hagamos eso. ¿Cómo nos trazamos objetivos para que eso cambie? Porque ya llega a dar un poquito de vergüenza, ¿no? O sea, con el potencial que tiene Colombia en todos los sentidos, no sé, a mí me parece que hay que trazarse objetivos muy claros. A mí me parece que tu visión no la comparto en el sentido de que tú estás preocupado por lo que es interesante para ti. Yo entiendo que es justo que si se puso un proceso de certificación se respete porque tú hiciste inversiones, nosotros también. ¿Ok? Pero por otro lado digo, no sirve. Si no sirve, como dice Einstein, no lo dije yo, si tú quieres un resultado diferente, piensa diferente y haz las cosas. ¿Crees que estamos en el 2% porque no había proveedores suficientes? Yo creo que estamos en el 2% porque el proyecto carece absolutamente de visión. El proyecto actual de facturación electrónica no va a ningún lugar. Si tú me dices, las grandes superficies están recibiendo facturación electrónica, genial. No, eso no es lo importante en un país. Las grandes superficies tienen dinero, hacen todo. Yo no soy socialista, no soy de izquierda, no soy nada. Pero las grandes superficies tienen cómo pagar. Las que a mí me interesan son las pymes. Las pymes de las grandes superficies, que le proveen las grandes superficies, se están beneficiando con hacer facturación electrónica financieramente. Las empresas del agro, vamos a lograr que los proveedores del agro, que son tan importantes en un país meramente agrícola, y no es una crítica, es una cosa buena, hay que ser agrícola. Entonces, ¿lo tienen? No. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Me entiendes? De hecho, cuando hablaste del contrato de factoring, que es inclusive atípico, no está regulado o nominado, no está en nuestra constitución, en esta ley, perdón, eso es un instrumento eficaz para totalmente las pymes. Totalmente. Y eso es lo que es. Piensa en un país donde la pyme, a ver, abstráigase un poquito, un país donde la pyme se desarrolla con financiamiento oportuno. O sea, ¿entiendan? Una pyme, ¿qué cosa es? Alguien que dice, yo lo voy a hacer, yo no voy a depender del Estado, yo voy a generar empleo. Señores, yo he sido pyme toda mi vida, a pesar de que hemos crecido y todo, me sigo considerando pyme. Entonces, pucha, eso genera un virtuosismo que no... Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es la diferencia entre Chile, yo no soy chileno, y el resto de América Latina? Que hay más pyme promedio que en ningún otro lugar,
que la clase media es súper amplia, de hecho está clasificada en clase media media, clase media baja, clase media alta, ¿ok? Y entonces la gente dice, no, pero Chile es el país más desigual del mundo. Saca el percentil de ricos y saca el de pobres, es uno de los países más igualitarios del mundo, con más acceso a un montón de cosas del mundo. Ojo, ni siquiera América Latina. Entonces, cuando, de nuevo, yo no soy chileno, yo lo que estoy viendo es lo que pasa, estoy viendo cómo se hace, cómo se preocupa el Estado porque los que mueven la economía, muevan la economía. Entonces, eso es la visión del proyecto. Si uno instrumenta el proyecto con una visión donde uno, en última instancia, después de eso, yo me salgo, I'm out. O sea, no sé qué más se puede lograr. Si tú logras que una pyme se financie oportunamente, no quiebre, o sea, dilatas el proceso de quiebra de una pyme o eventualmente nunca quiebra porque tiene financiamiento oportuno. Señores, díganme un país más bonito para vivir que ese. Entonces, esa es la visión del proyecto. Por eso es que la entidad, ojo, Perú, hablen con la SUNAT de Perú, que es el equivalente a la DIAN. Nosotros hablamos todas las semanas con ellos. Tráeme a los bancos para que me corroboren de que le van a dar financiamiento a las pymes si la facturación electrónica cumple con esto y con esto y con esto. Ya hay varias entidades que se están haciendo eventos internacionales. Yo fui a Cancún hace un par de semanas a un evento de la FELAFAC, Federación Latinoamericana de Factory. Adivinen de qué se habló ahí. Habían colombianos, habían chilenos, habían de todos lados, de América Latina. ¿De qué se habló ahí? Del impacto de la facturación electrónica en los procesos de financiamiento de las pymes. Eso es lo que genera desarrollo. Y no es casual que en Europa, para terminar, los países desarrollados dicen, oh, no lo había pensado. Y Turquía, España, los países menos desarrollados de Europa, son los que están implementando facturación electrónica, modelo chileno, brasilero y ahora colombiano. No es casual, son los países que requieren un mejor desarrollo de sus pymes y de su clase media los que están haciendo el proyecto. Esa para mí es la visión del proyecto. El resto es, en mi opinión, totalmente intrascendente. Es mi modesta opinión. O sea, déjame contarte algo, Mario. El por qué estamos en el 2%. Nosotros básicamente, y esto lo hemos expuesto en varios eventos que se han hecho como gremio y como empresa cada uno, básicamente habían dos trabas importantes en la ley de facturación electrónica que rige, que existe en este momento. Una, el primer punto era que había que pedir permiso. O sea, yo para facturarle a cualquier empresa tenía que decirle, oiga, me hace el favor y me recibe la facturación electrónica que viene en este medio, en esta forma, en este formato. Y la empresa podía decir, al pedir permiso ya estaban dando la posibilidad de que te dijeran que no. Entonces esa era una de las grandes trabas del por qué estamos acá. Y son tres trabas, diría yo. Pedro ahorita me corrige o Mario me corregirá. La otra traba importante era el estándar. En Colombia nunca se definió un estándar de facturación electrónica. Entonces, todos los proveedores que entramos, cada uno empezamos a interconectarnos o a definir nuestro propio estándar en la medida de lo posible, con la industria, con GS1, etcétera, etcétera, pero no existe ese estándar y eso detuvo mucho el proceso. Y el tercer punto que hay en la ley de facturación electrónica, que en este momento nos rige, es entregar informes adicionales a la DIAN. Por parte del emisor y por parte del receptor. O sea, si yo le vendo algo al señor, yo tengo que reportar dos cosas adicionales en el MUISCA bimestralmente y eso detenía el proceso. Y cuando uno le contaba a los contadores o a los fiscales o etcétera, ellos decían, uy, me toca hacer dos reportes más. Sí, son fáciles, yo se los entrego, todas las plataformas de factura electrónica en Colombia se los generan, se los ponen en el mail, están listos. Ah, me toca hacer eso, entregarlos en el MUISCA. No, eso es un problema. Y más allá, cuando el receptor, o sea el adquirente, recibía facturación electrónica y quería deducir impuestos, también tenía que emitir un informe a la DIAN. Entonces, si yo compraba algo y me estaba, digamos, emproblemando para reportar algo al MUISCA, claro, adicional, pues eso detuvo esto. O sea, no es porque exigieron cosas no es porque exigieron cosas a los proveedores de que fueran serios, certificados, etcétera, etcétera. Y nosotros somos empresa pequeña. O sea, esto aquí, digamos, sí se detiene, pero las exigencias están bien. Yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero lo resumo de una manera muy simple. Falta de visión. Es un proyecto que nació absolutamente huérfano de visión. Creo que incluso es un proyecto que, se los digo, yo soy una persona sincera, honesta, creo que responde a intereses
específicos. Y eso está mal. Porque la experiencia demuestra que ser altruista es buen negocio hoy en día. Con tecnología, eso es lo que lo está permitiendo la tecnología. Si tú incluyes más gente a la tecnología, vas a hacer mejores negocios. Si tienes la visión de verlo, yo creo que todos los que proveedores de facturación electrónica lo vemos. Entonces, yo aplaudo la actitud de la DIAN, de Morado y todo, no sé qué, de decir, bueno, yo quiero que las cosas me salgan diferentes, quiero cambiar el resultado, voy a construir una visión. Y más que construirla, déjame ver lo que hicieron otros. Si yo soy grande y no sé qué, pero déjame ser humilde y ver qué hicieron otros países y todo. Si esto no es Chile, no es Brasil, es una tendencia que ya se está marcando, que incluso está siendo revisada por los europeos. O sea, a mí me ha tocado, créanme, ir a instancias donde ha habido alemanes, suizos, holandeses, y los tipos decir, no lo había pensado. Porque, ¿cuál es la discusión de ellos? ¿Por qué le vamos, más allá todavía, por qué le vamos a dar tanto control al Estado? Por eso es que los europeos no norman una factura electrónica específica, no, porque tecnología tienen, dinero tienen, no norman una validación en línea de las facturas. ¿Por qué? Porque ellos vienen de vuelta. A ellos ya le hicieron un golpe de Estado, se separaron los países, bla, bla, y ellos cuidan mucho las cosas que hacen. Pero cuando uno les dice, mira, no hay que darle tanto poder al Estado, hay que darle un poquito de poder. Porque es bueno para que norme y para que estandarice ciertas cosas y que eso no quede a libre albedrío totalmente. Pero si lo haces, mira lo que descubrimos. Y sinceramente se quedan así, ups, me moviste el piso, no lo había pensado. Yo se los digo de verdad, a mí me ha pasado eso. Mi pregunta viene, pues efectivamente ya sabemos cuál es la normativa actual y pues ya no hay nada que podamos cambiar. Nos interesa desde luego a los que somos proveedores de servicios de facturación electrónica ese nuevo decreto. Dentro de ese decreto se habla de que desde luego como va a haber algún tipo de masificación, suponemos pues que hay una lista de obligados a facturar electrónicamente. En ese caso no se habla como va a haber una especie de integración con los sistemas de la DIAN donde esa factura va para cierta aprobación a la DIAN. Podemos deducir que no van a haber unos reportes como los que tenemos actualmente, entonces... Sí, se van a acabar los reportes. Se van a acabar los reportes. Hoy en día el equipo de la DIAN tiene una visión diferente y por eso es que él va a estar reaccionando diferente. Y una segunda pregunta, acerca del sistema que tú hablabas, de que debería cualquier entidad recibir por lo menos la versión física de la factura electrónica. ¿Cómo funciona el acuse de recibo de esas facturas electrónicas, teniendo en cuenta que la naturaleza es electrónica? Es la generación de un archivo XML también con un formato estándar con firma digital. Es normado y puede ser un rechazo o una aprobación y en dependencia del caso, si es una aprobación, tiene ciertos requisitos de dónde es que se hace la aceptación de los productos físicamente, etcétera, que tiene que ver un poquito con responder a las leyes del comercio, a la normativa, porque aquí en ese tema del acuse de recibo, y voy un poco más allá, del mérito ejecutivo, de la factura como título valor, que es lo que permite después el desarrollo del factoring. En Chile el proyecto empezó en 2003 y en 2005 ya se dictó la ley 19.983 que le da mérito ejecutivo a la factura, cualquiera de ellas, incluyendo la electrónica, por la vía de la aceptación de esa factura electrónicamente. Es la generación a partir de una factura de otro archivito pequeñito con una serie de información firmada digitalmente por el pagador, ¿no? Pero electrónicamente funciona así, pero si yo voy a imprimir ese PDF de mi... No, a mano, se hace a mano. Si tú le haces, por ejemplo, un despacho a una empresa pequeña, tú te traes una copia. Normalmente lo que se hace es que en Chile se estila mucho las empresas de producto de consumo masivo que trabajan con clientes y le llevan la factura en papel. Hacen en una hoja de papel 2 facturas prepicadas, le dejan una y se traen otra con un cuadradito y dice el recinto donde fue recibido el producto, la firma, todo, y eso escaneado y tal, tiene valor para hacer, por ejemplo, una operación de factoring, etc. No es tan así porque en la práctica tú no haces factoring sobre una factura de un pequeñito, ¿no? Normalmente el factoring es de facturas de grandes, medianas, pequeñas empresas contra grandes, y eso sí tienen la capacidad de hacer aprobación electrónica porque además hacen todos sus procesos de recepción electrónica. Pero eso sí que funciona, o sea, siempre tienes el equivalente papel, sí, que es lo que te permite liberar las amarras, decir, ahora todo el mundo está obligado a recibir al menos su representación en papel. ¿Cómo funciona la factura por computadora actualmente? Exactamente. Sí, gracias. Hay un punto. La factura electrónica ahora en Colombia hace factura por computador y factura electrónica, pero el registro, la factura de verdad está en el disco.
y lo que hay es una representación gráfica para quien no la quiere recibir exactamente, y funciona exactamente que una factura por igual. computador hoy. Yo les voy a decir otra cosa, Mario. En la legislación que viene, si hay una cosa que no está clara todavía. Que ahí hay unas cositas. Que es la parte de los endosos de las facturas electrónicas. Y se supone que MINSIT, que fue lo que nos dijeron hace un par de semanas, tiene que sacar otro decreto para que diga cómo es que va a ser la jugada. Y adicionalmente, CEDEVAL, a través de la ley de depósitos, también tiene otra forma de permitir los endosos. Entonces tenemos dos juegos posibles, pero el día que salga la ley no vamos a tener por supuesto exacta para poder hacer factura. Pero esto, Pedro, es normal. Es normal porque siempre hay, en todos los países, hay un código tributario y un código del comercio. Se llama de diferentes formas y todo. Y esto tiene que ver con el código de comercio. Y la actitud normalmente del posicionamiento de las empresas, o sea, de las entidades tributarias, es decir, no, yo ahí no me meto. O sea, yo no me tengo que meter ahí. Pero ahí tiene que haber un protocolo de entendimiento. O sea, esa aceptación electrónica o rechazo electrónico de factura tiene que ser útil para el Código del Comercio, para que entonces surja la ley, el decreto de mérito ejecutivo de esa factura electrónica con ciertas características, ya sea recepción manual o recepción, o sea, aprobación electrónica. Lo bonito de todo es que el hoy director de la DIAN era antes el ministro de Comercio. Entonces ahí al final... Ahí ya se están haciendo todas las jugadas. Sí, tú querías... Mario, según la experiencia que tú tienes en todos los países, ¿cómo ha sido ese proceso de interconexión interoperabilidad? Sabiendo que existen, el que genera la factura puede tener un proveedor y el que la recibe puede ser otro. ¿Cómo ha sido ese proceso? Buen punto, magnífico punto. De hecho, no está tratado en el decreto, porque queda ahí una ambigüedad, pero es algo que no importa porque se puede implementar después por parte de la DIAN. A ver, el mejor de todos es el chileno, en este caso, donde te voy a explicar qué ocurre. Cuando tú te certificas como contribuyente electrónico, tienes que firmar al final del proceso en la página del Servicio de Impuestos Internos, tienes que firmar como representante legal lo que se llama declaración de cumplimiento de requisitos, donde tú dices, oye, estás en la fase final, la DIAN de Chile te va a autorizar a facturar electrónicamente y tienes un par de cositas que tienes que cumplir. Primero, estás obligado a recibir electrónicamente, ¿ya? Segundo, aquí está un campito para que tú pongas la casilla de correo electrónico de recepción que tú vas a usar, porque yo DIAN la voy a publicar. ¿Ok? Así de simple. Eso no lo ha hecho en ningún otro país y eso es genial. ¿Por qué? Porque cuando tú eres proveedor de facturación electrónica, lo único que te preocupas es por tener actualizado el registro de contribuyentes electrónicos con sus respectivas casillas de recepción electrónica. ¿Ya? Y eso tú tienes en tu plataforma. Cualquier empresa a la que tú le estés dando servicio que facture electrónicamente hacia cualquiera de esos que están ahí, que es NID, el par ordenado, básicamente NID, email de recepción, le vas a disparar una regla automática con un XML atachado y la solución de facturación electrónica de ese señor, sea la tuya o cualquiera, va a ser responsable por descargar eso del sistema de correo electrónico y presentárselo como una factura recibida y validarla a ese receptor. ¿Sí me entiendes? Entonces, puede que surja mañana otra cosa más interesante que eso. De hecho, Brasil lo hizo un poquito diferente. Ya, les puedo comentar también en otro momento. Pero el email de recepción es una cosa muy bien hecho. No hay que tenerle miedo. Es una cosa muy democrática, muy de acceso público y también con seguridad y con todo. Entonces tú de esa manera haces que tu cliente no tenga que tener información, o sea, llamar al otro y decir, ¿a dónde te envío la factura? No, eso lo publica la DIAN. Eso no está especificado en el decreto. No nos parece que es menester de ese decreto. Me parece que el decreto no tiene que entrar en tanto detalle, pero sí seguramente va a ser informado como parte. Tú decías, tenemos que esperar por una documentación técnica que va a llegar, con la documentación de los web services a los que hay que conectarse y las reglas que hay que cumplir, etcétera, etcétera. Y ahí cada entidad tributaria hace sus innovaciones o sus aportes, ¿no? Pero yo creo que esa hasta ahora es la forma más simple de comunicar a ambas partes sin que exista, como tú sabes en otros países, en otras partes del mundo, existe el concepto de interoperabilidad entre plataformas, que para mí, mejor no me refiero a eso, ¿no? Pero creo que es el tipo de cosas bonitas que no funcionan, porque a nadie le interesa que funcionen. O sea, no son prácticas porque tiene que haber cosas más estándares que esa. Y
y viviendo en un país como Chile, donde hizo eso y funciona, ¿para qué yo quiero hacer interoperabilidad con otro proveedor de factura electrónica? Si eso funciona muy bien. Eso es empírico, puro, o sea, pero bueno, eso es interesante también, que hay modelos que ya han sido exitosos. ¿Se tiene consideración sobre la aceptación tácita de la misma? Pues porque hablamos de haberlo recibido, de aceptar, de rechazar, pero hay un tiempo determinado para que alguien acepte la factura y que si no lo cumple en cierto tiempo, pues se entiende aceptada. Se da por aceptada. Sí, eso no entra en detalle, hay una cierta ambigüedad en el decreto sobre el tema, pero sí, debería ser así. O sea, porque sí se habla de los acuses de recibo y de todo, y en todas las leyes que conozco, en todas las leyes tributarias que conozco, hay un plazo en el cual si la factura no es aceptada, se entiende por aceptada, si no es rechazada, se entiende por aceptada. Ahora, ojo con una cosa súper importante, que viene en una segunda etapa, en una segunda fase. Ya verán a la DIAN montando incentivos para que, escuchen bien, los grandes pagadores confirmen electrónicamente las facturas. Si tú me preguntas a mí, ¿será que una gran superficie dominante en el mercado va a estar aceptando las facturas de sus proveedores así porque se lo obligan? No me parece bueno que lo obliguen. Porque se puede hacer y lo van a hacer, porque el proveedor lo va a llamar y le va a pedir que lo haga y va a ocurrir. La experiencia me demuestra que no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada entidad tributaria, hay dos modelos ahí, de nuevo, el chileno y el brasileño son diferentes, pero ambos exitosos, tienen incentivos. En el caso chileno es muy simple. Si tú por ley, si tú no confirmas, la ley nueva que salió en enero, si tú no confirmas una factura electrónica recibida que viene de parte de un proveedor, no tienes ningún problema, pero no la puedes declarar como compra ese mes. Entonces todo el mundo está confirmando facturas. Entonces de hace unos meses para acá subió exponencialmente la cantidad de facturas confirmadas. Adivínate lo que están haciendo los bancos con eso. La fiesta. Y las pymes también, porque es una factura que tiene mérito ejecutivo. En un plazo, en el Chile el plazo es 8 días. Si tú no rechazas una factura electrónica en 8 días, se entiende por aceptar. Están habiendo confirmaciones en 2-3 días de la factura. Y entra la financiera, el banco inmediatamente, como son muchas facturas, entran con tasas súper competitivas y todo el mundo gana. El banco hace su negocio, la pyme hace su negocio, la gran empresa no está obligada a pagar. Lo único que hizo fue comprometerse con que va a pagar. Ojo con eso. No está obligada a pagar inmediatamente, está obligada a pagar después, pero ahora no pagó. Lo que hizo fue que se comprometió. Entonces todas las partes juegan. Eso es el virtuosismo del proyecto. O sea, entonces yo puedo ir a una gran empresa y decirle, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un proyecto de responsabilidad social empresarial tributaria donde vamos a ayudarte a subir a todos tus proveedores a facturación electrónica. Ah, pero es que ya lo hice y no me resultó. Pero ahora tú verás cómo te va a resultar. Llámame a tu gerente de finanzas, cítame a todas las pymes que tú tienes, las citas tú y yo vengo a hacerle una charla. Y tu gerente de finanzas se va a parar y le va a decir, señores, el que me factura electrónicamente, le confirmo electrónicamente la factura y los bancos a través de estas plataformas les ofrecen plata y así no me tienen que llamar para que les pague la factura con tasas competitivas. Ustedes verán si las aceptan o no y los bancos se ponen competitivos y lo hacen. Necesito que me ayuden a que me facturen electrónicamente, pero yo quiero automatizar mi proceso de recepción. Y las empresas lo hacen. Y no hay que obligarlas. O sea, créanme eso, por favor. No hay que obligarlas, pero para que eso ocurra, tienes que hacer todos los poquitos que hay que hacer. No hay en ese caso la banca tiene que estar muy de acuerdo. Sí, pero la banca anda merodeando la carroña, o sea, porque ya sabes lo que viene. Si ya hay procesos exitosos y hay plataformas que son capaces de invitar a la banca. Por ejemplo, la plataforma nuestra de red social empresarial permite que la banca, mira qué interesante, configure ofertas sin ver las facturas. Simplemente dice, factura que esté entre tal y tal monto, que sea a tales pagadores, que son los AAA financieros, que esté 3 días después de emitida, porque no la voy a ofertar inmediatamente, hasta 45 días de emitida, porque ya lo considero un incobrable, no sé, o 60 días de emitida, y que venga confirmada eventualmente, yo le voy a dar esta tasa. ¿Sabes lo que ocurre en la práctica? El proveedor facturó, ese que fuimos a subirlo a la facturación electrónica, que le hicimos esa promesa, facturó, y sin el banco tener visibilidad sobre su información, le llega una oferta a su factura. Le dice, el banco tal, sin conocer tu información, a través de esta plataforma, te ofrece a esta factura financiamiento a tal tasa. ¿Por qué? Porque es oro molido. Y tú verás si la aceptas o no. Eso cambia absolutamente las reglas del juego en el mundo financiero. Créanme, hoy en día no opera así el factoring.
El factoring opera súper reactivo, o sea, el banco espera a que le llegue. Hay algunos que lo hacen, que hacen el confirming, no sé si conocen, que van y le venden al gran proveedor, al gran comprador, que le confirma, se confirme previo a la confirmación de su factura, le anticipa esos créditos y todo, que lo hace Bancolombia mucho, nosotros tenemos relaciones con ellos. Pero aún así es deficitario el proceso porque los documentos no son electrónicos completamente, no tienen toda la validez y puede haber fraude, puede haber procesos ahí. Tú puedes ceder la factura en varios lugares diferentes. Entonces ahí estamos con DECEVAL para el tema del depósito de valores, probablemente va a venir por ahí. O sea, nosotros creemos que va a venir por DECEVAL, que es una empresa autorizada, no hay ninguna otra, pero podría haber otras, para manejar títulos valor y hacer registros de títulos valor. Que finalmente la factura se va a convertir en eso, en un papel valorizado de una pyme. O sea, bienvenido a la democracia. O sea, ya no solo las grandes empresas van a tener acciones en la bolsa, ¿no? Las pymes lo que tienen no tienen patrimonio de nada, lo que tienen son buenas facturas que ofrecer y se anticipan. Yo quiero adicionar algo. Después del decreto de ley viene una etapa de reglamentación que de hecho nosotros como gremio estamos aportando insumos para que las resoluciones reglamentarias pues, se den con experiencias colombianas y regionales. Y con Mintic estamos cocinando un proyecto muy interesante. La doctora Claudia se fue hace 20 minutos, ella es la gerente de Mi Pyme Vive Digital de Mintic, estuvo acompañándonos en la conferencia para llegar a más de 100.000 MIPYMES colombianas dentro del marco de política pública de Vive Digital 2. Y de hecho estamos articulando desde la Cámara Mintic, DIAN y MINCID para poder hacer un buen entregable, no solamente de e-commerce puro, bruto, sino incluyendo la factura electrónica. Entonces, pues todos ustedes, además aquí están casi todos los proveedores de factura electrónica, pues es estar muy pendiente del gremio y de la comisión para que entre todos hagamos un buen ejercicio de capacitación masiva. Muchas gracias.